Dios les bendiga, amada audiencia de la Iglesia de Dios y de otras denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales y de todos los que se estén conectando en estos medios sociales de Facebook. Este es tu hermano y amigo en Cristo, Enrique Adrián de Jesús, director del Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos para la Iglesia de Dios en la ciudad de Cleveland, estado de Tennessee, Estados Unidos. En el día de hoy estamos muy emocionados, contentos y alegres porque vamos a entrevistar a una persona muy especial en el sentido del ámbito cristiano, muy especial también porque en conversaciones que hemos tenido últimamente, pues parece que han descubierto que es familia relativa de mi esposa, Odaris de Jesús. Este mundo es bien pequeño. Pero eso lo que quiere decir es que estamos en las manos del Señor y en la mirada de nuestro Dios. Y no importa el tiempo que haya transcurrido, es hermoso cuando ocurren esta clase de reencuentros. Así que en el día de hoy vamos a estar entrevistando a la licenciada Sandra Artreche, de la región sureste hispana de la Iglesia de Dios. Y el tema para nuestro punto de vista virtual es aspectos legales y la formación ministerial. Así que bienvenida, licenciada Sandra Artreche, a este segmento de punto de vista virtual. Le voy a pedir que por favor pueda introducirse usted misma y que luego entonces procederíamos a la primera pregunta de la entrevista. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Los saludos desde la ciudad de Winter Spring, Florida. Yo soy parte de la región sureste hispana, que es nuestro obispo Otoniel Collins. Yo soy abogada con licencia en la Florida. Yo también soy ministro ordenado de la Iglesia de Dios y asisto a la región sureste hispana con todo lo que es asuntos legales, además de tener un trabajo secular. Muy bien. Tengo entendido que también es pastora juntamente a su esposo de una congregación por más de 2 décadas. ¿Es así, licenciada? Sí, mi pastor y esposo, Víctor Artreche, que es el director de educación de la región sureste hispana. También nosotros hemos pastoreado juntas en la ciudad de Castleberry, Florida, una linda congregación que los amo. Muchos saludos si me están escuchando. Y sí, estamos ejerciendo y hemos visto muchas cosas en estos años de ministerio. Qué hermoso es poder ver que todo este trabajo arduo en la obra del Señor sigue dando fruto a 100% en su tiempo oportuno. Así que procedemos a la primera pregunta, licenciada. ¿Por qué usted cree que es importante que los pastores y pastoras tomen cursos de educación continua? Creo que también en nuestro contexto es una pregunta muy importante que requiere una buena respuesta. La educación continua es una motivación natural humana. Todos nosotros queremos crecer y seguir creciendo. Y nos lleva a aumentar en conocimiento, en mejora personal, en productividad, en aumentar la habilidad profesional y personal y la relevancia social. Para los pastores, la educación continua es muy importante. Yo como abogada tengo que tomar cierto número de educación continua todos los años. Usualmente en Florida nos requieren 33 horas en un ciclo de 3 años, o sea, 11 horas por año. Así que los médicos también tienen educación continua. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado en nuestro contexto, que no hay un requisito en la Iglesia de Dios. Hay otras denominaciones que sí tienen requisitos de educación cristiana. Pero en la Iglesia de Dios no hay este requerimiento. En un mundo que constantemente se pide que los profesionales aprendan más, que hagan más y que acepten más responsabilidades, el aprendizaje profesional puede ser única manera de permanecer relevante. En el ámbito del ministerio, los pastores entienden que el aprendizaje debe estar alineado a los designios y el llamado de Dios a su vida. La Escritura nos dice, creo que es en Proverbios, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que la verdadera medida de una persona
son sus ganas de mejorar en forma continua. Los pastores cambian, cuando tú te educas como pastor, cambias y creces en tu ámbito profesional. El evangelio, hay una escritura que dijo, el evangelio no es propiamente enseñado y representado por hombres que han cesado de ser estudiantes. O sea, en otras palabras, si nosotros no estudiamos más, no vamos a crecer. Así que yo creo que lo más importante es que para permanecer relevantes en una sociedad que está constantemente cambiando, nosotros necesitamos educarnos para seguir mejorando en nuestra profesión, en este caso la profesión pastoral. Interesante, licenciada. Realmente esto nos motiva a que sigamos preparándonos, así como los abogados tienen estos cursos para prepararse más y más, pues nosotros también debemos de seguir hacia adelante. Le tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de participar en cursos de educación continua que tal vez no sean de naturaleza teológica? Otra vez más, nosotros seguimos creciendo, pero hoy el papel de un pastor es sumamente complejo. Ya no es, yo me acuerdo que tal vez mis abuelos decían, vamos a construir un templo, hermanito, usted 10 bloques, usted 10 bloques, usted 10 bloques, vamos el sábado y vamos a construir. No, así no se hace. Y en los Estados Unidos tampoco. Ahora tienes que lidiar con la ciudad, buscar permisos, buscar un montón de cosas. Nuestro mundo se pone complejo cada vez y cada vez más. Así que es importante que nosotros nos eduquemos en otras cosas que tal vez no sean teológicas. Tal vez no es algo que tiene que ver con los profetas mayores o los profetas menores, o tal vez algún tipo de doctrina, la doctrina de la salvación, o vamos a estudiar sobre la venida de Cristo. Eso también es importante, no estoy quitando la importancia de eso. Es importante que sigamos expandiendo y sigamos creciendo, pero es importante que también nuestros pastores se eduquen en cosas que tal vez no parecen que son teológicas o que no parecen de su ámbito. En los viejos tiempos, el pastor tal vez estrechaba la mano para decir, ok, hermano, nos va a dar esta donación, gracias. Tampoco es así. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a las ciudades de Chicago, había habido una persona que murió y dejó cierto dinero a la iglesia. Los herederos no estaban de acuerdo, así que demandaron a la iglesia. Y entonces, pues, eso fue la primera, cuando comenzamos a ser pastores de una iglesia, fue el primer despertar, lidiar con una demanda, qué pruebas nosotros teníamos que la persona no había sido influenciada por el pastor. Así que, todas estas cosas, y no es que usted va a saber todo, pero por lo menos va a aprender cosas que le va a hacer que haga preguntas. Espérate, yo oí algo en uno de los cursos que tomé, déjame llamar a alguien, déjame hacer alguna pregunta. Por eso es importante que tal vez nos vayamos después. Yo también creo que un pastor en este día, para mantenerse relevante, debe tomar cursos de liderazgo. ¿Cómo yo crezco más en mi liderazgo? ¿Cuál es mi tipo de personalidad? Porque también tú puedes descubrir algo de ti mismo, ¿no? Muy impactante lo que acaba de mencionar, licenciada, porque estaba conversando con una pareja pastoral también en estos días, y resulta que los que hemos estado siendo formados en el ministerio a través de experiencias, de estudios teológicos, pero mayormente en el campo de la realidad, casi siempre los que hemos estado siendo formados por varias décadas anteriores, como que no se nos ocurre con malicia que puede ocurrir este tipo de problemas como demandas legales, a veces gente que tienen un buen corazón y le regalan alguna propiedad a la congregación y después de muchos años vuelven otra vez atrás y dice, ¿sabes qué? Yo quiero mi propiedad para atrás. Y entonces, como no hubo evidencia, no hubo escrituras, no hubo ningún contrato, porque como uno pensaba con buen corazón que eso pues no era con maldad, y entonces pues resulta que ha sido desastroso el final para la iglesia y aún para esas familias que se han convertido en traicioneras por diferentes motivos de la vida.
Así que es muy importante lo que acaba de mencionar, de que debemos de prepararnos no solamente en el campo teológico, sino también en otras áreas del saber, porque los tiempos cambian y si queremos ser relevantes, como mencionaba usted, debemos de estar al día en muchas áreas de la vida. Entonces, eso viene entonces esta tercera pregunta. En caso de que los ministros y ministras o pastores decidan estudiar cursos de educación continua, ¿qué impacto tendría esa decisión en nuestra teología o en nuestra iglesia? Yo creo que es una decisión sumamente importante, porque como hemos dicho antes, el pastor se va a mantener más relevante. En la teología también eso ayuda para poder entonces preservar nuestra teología. Nosotros tenemos la Iglesia de Dios, tiene su declaración de fe, tiene ciertas cosas. En el ámbito legal, nosotros decimos, bueno, las minutas o la carta del obispo, pero ustedes sabían que esos documentos legales ayudan en casos de que en el mundo de hoy han habido personas que tal vez homosexuales que quieren empujar a la iglesia a que tal vez abran sus puertas para un matrimonio gay, y nosotros decimos, espérate, nosotros no podemos aceptar eso. Y entonces han habido casos y negocios que han sido demandados, y nuestra declaración de fe es un escudo contra eso. Así que, pero es importante que nosotros sepamos nuestra declaración de fe. Es importante que nosotros nos entrenemos. Hay una escritura creo que es en Timoteo, que habla de que nosotros debemos de estar listos, ¿verdad? De aprender, de mantenernos continuamente como siervos aprobados, ¿no? Y esto tal vez algo que no pensamos puede preservar nuestra teología, nuestra declaración de fe. Nosotros hemos sido llamados y tenemos esta responsabilidad bíblica. ¿Cómo nosotros preservamos esas responsabilidades bíblicas apropiadamente? Y muchas veces nosotros cometemos errores porque no sabemos las cosas. Y como les digo, no es que usted va a decir, bueno, tengo que seguir aprendiendo, pues tengo que conocer todo. Lo que hace la educación teológica, primero tú vas a aprender lo que tú crees, ¿no? Segundo, te va a expandir tu mente. Tú vas a poder ser un ser más pensante, que vas a decir, bueno, esto es importante, o tengo una pregunta. Tal vez no sé lo que es, pero déjeme hacerle la pregunta a otra persona para tener una contestación que yo pueda usar. Información muy valiosa para nosotros hoy día. De verdad que estoy aprendiendo mucho. Qué bueno que estamos entrevistando a la licenciada Artreche, porque de verdad que nos hace pensar y ver que debemos de seguir trabajando en toda esa información que necesitamos actualizar en nuestros días. Y quería también preguntarle, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que usted le haría a los pastores? Pastores, líderes, edúquense. Sean intencionales con su educación y buscar recursos para poder aprender. Las escrituras dicen que los líderes se mantendrán a un estándar más alto. Así que esto quiere decir que usted, pastor, tiene un estándar legal o jurídico y de responsabilidad que el creyente, más que el creyente habitual, más que el que va a su iglesia. Así que si tengo un mensaje, es edúquense, no solamente, sí, edúquense teológicamente, sumamente importante, pero usted como un pastor relevante en el 2021 al 2022, hay muchos asuntos que no eran del pasado. ¿Quién iba a decir que en el 2020 iba a venir una pandemia? Y todos los asuntos que surgieron, se abre la iglesia, se cierra la iglesia, qué es lo que dice la ley, qué mandatos ahora, este mandato de la vacunación, me aplica a mí, no me aplica a mí, muchas cosas así. Así que mi mensaje en esto es edúquense, busquen recursos. Nosotros en la Iglesia de Dios somos muy, muy, muy bendecidos.
Y no solamente eso, voy a decir algo que es un testimonio personal. Yo estoy terminando mi maestría en teología. Yo regresé a la escuela y estoy del seminario Asbury. Y yo recibí una beca de unos hombres de negocio en Arizona. Y esta señora, la esposa de este hombre de negocio, dijo que ella estaba durmiendo y que ya vino un sueño y que el Señor en el sueño le dijo: los hispanos, invierte tu dinero en educar hispanos, porque ellos son la última ola antes de la venida en Estados Unidos. Entonces ella ha dado dinero en el seminario Asbury para personas hispanas, porque ella cree que ese es el futuro de Estados Unidos. Nosotros los hispanos somos los que vamos a llevar el evangelio, porque nosotros los hispanos hablamos español, pero muchos de nosotros también hablan inglés. Nuestros muchachos solamente muchas veces lo que quieren hablar en inglés, ¿no? Así que es nuestra generación. Así que edúquense y busquen. Y en la Iglesia de Dios, como empecé, somos muy afortunados porque tenemos muchos recursos. Yo creo que hubo recientemente un Facebook Live que habló del DOE1, el DOE1, y es una plataforma que se puede usar para entrenarse y a cualquier hora, pero yo dejo que el pastor Enrique nos hable de eso, ¿verdad? Pero busquen ser intencionales, busquen educarse, busquen ser relevantes para esta nueva generación. Precisamente en la Iglesia de Dios hemos estado bastante ocupados en estos últimos 4 años. Además de orar al Señor, hemos estado haciendo encuestas en diferentes niveles de liderazgo con diferentes personas, ministros y hasta laicos, también miembros de las iglesias de Dios. Y hemos llegado al punto en que la mayoría de los encuestados estiman que es muy importante la preparación a nivel de educación continua. Y que se haga algo oficial, que se haga algo relevante. Y gracias por recordar el punto de la plataforma en línea, porque ese es el producto final que todavía está en perfección, aunque acabamos de inaugurarlo, la plataforma DOE1, que está disponible para todos los miembros y miembros y ministros de la Iglesia de Dios. Y están con cursos en inglés y con cursos en español, y próximamente estará disponible en otros idiomas porque somos una iglesia internacional. Así que en la Iglesia de Dios estamos muy preocupados por estar a tenor con los tiempos que estamos viviendo. Y qué hermoso testimonio el que acabas de dar acerca de esta señora de negocios, cómo Dios le reveló que entre los hispanos e hispanas pues va a haber una ola bien efectiva de movilización, y yo lo creo así también. Para terminar, licenciada Artreche, ¿podrían mencionar, yo sé que esto no estaba dentro de las preguntas de la entrevista, pero me viene a mi mente para poder clarificar y poder levantar el interés más todavía en nuestra audiencia, para que sigan investigando y sigan tratando de progresar en sus estudios de educación continua en diferentes niveles académicos? ¿Podrían mencionar algunos de esos issues, algunos de esos desafíos que estamos enfrentando como ministros o pastores? Ya han mencionado algunos, por ejemplo, lo de la pandemia y los asuntos legales del cierre y apertura de congregaciones en diferentes estados. Eso es un issue bien actualizado. Pero también mencionaste otro aspecto acerca de la imposición de ideologías de género del siglo XXI en nuestras iglesias, como a veces hay algunos movimientos de gentes que tienen ciertas ideologías y quieren imponerlas. Entonces nosotros como ministros, ¿qué debemos de buscar? ¿Cómo debemos orientarnos sobre eso? Además de los fundamentos bíblicos, teológicos y ministeriales, ¿qué es lo que dice la ley sobre eso? ¿Algún otro issue que tú quieras mencionar para que nuestra audiencia sepa que es necesario, es urgente, es crítico que nosotros comencemos o continuemos reforzando nuestro aprendizaje a través de una educación continua?
Número uno de los asuntos que yo veo es la autoridad jurídica del pastor. ¿Hasta cuándo o cuánto puede el pastor firmar? O sea, y la respuesta depende de los estados, depende de cómo está esa iglesia estructurada. ¿Cuál es el poder del consejo de la iglesia? El pastor como consejero, ¿qué puede, qué no puede hacer? ¿Qué cosas están protegidas bajo la ley de confidencialidad? Eso también varía, depende del estado. El pastor tiene privilegio legal, eso quiere decir que si él habla algo en confidencia, él puede divulgarlo, sí o no. Resolviendo disputas, muchas veces como pastores, hay dos hermanitos, la Biblia nos dice que, ¿verdad? que los cristianos no se deben demandar. Nosotros vivimos en los Estados Unidos de América, por lo menos yo y ustedes, y es una sociedad bastante litigiosa. Y muchas veces nosotros como pastores queremos ser los mediadores entre dos personas, y ¿qué pasa? Que muchas veces terminamos siendo parte de esa disputa que nos puede llevar a un ámbito legal. Nuestros empleados, qué cosas se puede y no se puede hacer, cuánto se puede pagar, eso también depende de su iglesia, depende del tamaño. Los voluntarios, cómo los voluntarios nos pueden afectar. Por ejemplo, uno de los asuntos que está muy en los Estados Unidos es lo que es el hostigamiento sexual. Y nosotros también tenemos que traer cosas a nuestros voluntarios que digan, estas son las cosas que se puede hacer, estas no son las cosas que se puede hacer. El abuso sexual dentro de la iglesia, nosotros hemos tenido, sí, hermanos, en la iglesia de Dios han habido pastores acusados y puestos en la cárcel por abuso sexual. Muy triste, pero tal vez hay cosas como creo que fue no sé si fue Enríquez o Dari que lo mencionó, que a veces nosotros hacemos cosas sin pensar, pero entonces se interpretan de una manera y eso nos puede llevar a un litigio, hasta una cárcel. Actividad política. ¿Qué podemos hacer? Yo soy republicana, ya voten por el Partido Republicano, soy demócrata, voten por el Partido Demócrata. ¿Qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en la iglesia legalmente? O sea, hay las cosas que no se pueden y hay cosas que no se deben. Una de las cosas que lo vimos mucho también en la pandemia son asuntos de propiedad. Cuando nosotros comenzamos a pastorear a una iglesia, nadie nos dice que mírense, si va a alquilar, léase ese acuerdo, lease agreement o acuerdo de renta. Durante la pandemia muchas iglesias no podían pagar. Entonces, ¿qué acuerdos? Tenían que mirar esos acuerdos para ver cómo se podía negociar, cómo se podía negociar con el landlord, que ahora se me es la palabra en español, pero esa relación cuando se compran escrituras. La iglesia de Dios tiene reglas, pero también hay cosas legales que se pueden hacer cuando van a construir. Bueno, si sigo, y lo voy a terminar con una de las últimas, porque eso también nos pasó a nosotros como pastores cuando llegamos a Chicago, es cosas que tienen que ver con impuestos, con las contribuciones. Nosotros como iglesia, o sea, el código de impuestos automáticamente nos da una exención de impuestos, ¿no? Nosotros no tenemos que tener unos 5 o unos C3 como iglesia, pero y tú puedes, como una iglesia de Dios, tú puedes contactar a las oficinas generales y ellos te mandan una carta y te dicen, iglesia, nosotros somos Iglesia Cristiana Libertad. Iglesia Cristiana Libertad es una iglesia de Dios y está bajo la sombrilla del 51C3 de la Iglesia de Dios, ¿cómo es la ley de sección? Porque la ley de impuestos te cubre automáticamente. Pero cuando tú lo vas a hacer con el Estado, que también tú tienes que llenar papeles. Si tú compras una propiedad, ahora tú tienes que llenar papeles en tu condado para tú poder recibir esas exenciones. Cuando nosotros llegamos a nuestra iglesia, no lo habían hecho. Y nos encontramos que teníamos un bill de $35,000. Y esto fue en el
$1,987, que $35,000 como $100,000. Así que tuvimos que ir, llenar los papeles, recibir la exención y después negociar con él, con la ciudad de Chicago, para que nos los bajaran. Terminamos pagando $2,000, pero no nos los perdonaron todo, porque realmente fue algo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Pero estas cosas tenemos que estar pendientes porque puede causar una deuda y muchas veces sin darnos cuenta podemos ser personalmente responsables por algunas cosas. Así que esas son algunas cosas. Yo podría seguir hablando, pues podría mencionar los viajes de misiones, cuáles son las responsabilidades y todas esas cosas. Así, pero paro aquí. Eso nos ha dado una idea bastante general de que esto es algo que necesita ser bastante estudiado con mucho cuidado, porque son muchos elementos, muchos aspectos, muchos criterios en los cuales debemos de estar informados. Muchas gracias, licenciada pastora Sandra Artreche, por esta entrevista, punto de vista virtual. Ya la han escuchado mis hermanos y mis hermanas y amigos que están también en la audiencia. Esperamos que el Señor siga bendiciendo el ministerio y la profesión de nuestra hermana Sandra, al igual que su esposo, el pastor, el doctor Víctor Artreche, allá en la región sureste hispana, y que el Señor siga bendiciéndolos a cada uno de ustedes también. ¿Sería tan amable, licenciada, de despedir este segmento de punto de vista virtual con una oración por todos nosotros? Amén, sí. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad, este momento de poder reunirnos juntos y poder estar atentos a ciertos detalles de tu obra. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta cuando aceptamos el reto de ser pastores o líderes, ni nos damos cuenta que tú nos estás llamando a algo más grande. Así que, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, Padre, que tú nos des salud, Padre, que tú nos des sueños y visiones para nosotros mantenernos relevantes en este siglo XXI. Padre, yo también te doy gracias por nuestros líderes, Enrique y Odaris de Jesús. Padre, gracias por tu traerlo, gracias por lo que tú has puesto en su corazón de empujar esta educación cristiana. Yo te doy gracias por nuestros líderes y Padre, te pido una bendición y es en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Compartan este video con otros líderes y miembros de sus iglesias locales. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.